Listo. ¿Listo? Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar con el querigma. Y de paso repasemos los temas. El primer tema, ¿qué es lo que vimos? Dios nos ama. ¿Bien? Eso lo tengamos en cuenta. Dios nos ama, siempre nos ama. Él no le importa la macana que nos mandemos, pero Él siempre nos va a amar. En la segunda verdad, ¿qué es lo que dijimos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué nos separa de Dios? ¿Qué nos aleja de Dios? El pecado. Esa es la segunda verdad. ¿Sí? Y para vencer el pecado, hemos proclamado en la tercera verdad el señorío de Jesús, el centro de nuestra vida. Eso tiene que ser la tercera verdad. Bien, ahora vamos a continuar con la cuarta verdad del querigma. Debemos reconocer y aceptar a Jesús como Señor, o sea, como dueño, como Rey, como suprema autoridad y someternos a Él. Así experimentamos la salvación ya desde esta vida. El Hijo de Dios se encarnó, murió y resucitó por nosotros. La obra de la salvación ya está realizada. Cada hombre debe de aceptar o rechazar la salvación, porque ustedes saben, hermanos, Dios nos respeta la libertad. Él nos respeta, no quiere que nos obliguemos a aceptarlo. Él respeta tu libertad. Hay hombres y mujeres que no quieren esta salvación, la rechazan, pero nosotros, ya que estamos en camino de Dios, debemos aceptarla. Podemos representar esto por 3 círculos que representan distintas clases de relación con Cristo. En el primer círculo, acá lo vemos, está cerrado el yo, ¿sí? Son las personas que no aceptan a Cristo en su vida. Son el yoísmo que decía Francisca en el tema anterior, ¿sí? Acá estamos cerrados, estamos orgullosos, estamos soberbios. ¿Y dónde está acá Cristo? Afuera de nosotros. En el segundo círculo está el hombre o la mujer que acepta más o menos, mitad sí, mitad no, ¿sí? Está el yo y al lado está Cristo, ¿sí? Son estos cristianos tibios que lo único que les interesa es cumplir, van a misa, de vez en cuando por ahí se acuerdan en confesarse, pero no viven bien lo que es ser cristiano. Lo tienen ahí separadito, cuando les conviene, cuando por ahí están enfermos, cuando necesitan algo, piden oración, nos piden a nosotros que oremos, pero son cuando les conviene nada más, cuando están pasando alguna penuria, algún dolor. Bueno, acá eso representa. En cambio acá, en el tercer círculo, es ya la gente que entregan toda su vida al Señor. Estos son los que pueden experimentar la salvación, la vida nueva. Bien, nosotros estamos en este proceso, queremos estar acá siempre. Bien, entonces para empezar el tema, vamos a empezar como buenos legionarios con la tésera. ¿Sí? Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Señor, ábreme los labios. y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, empezamos entonces con el tema, la cuarta verdad. ¿Cuál es esa cuarta verdad? La promesa. Y ya se venían dando cuenta porque acá tienen una palomita. Ya más o menos sabemos a qué es lo que representa esa palomita. La gran promesa para todos los que creemos en Jesucristo es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, para que así experimentemos la nueva vida de hijo de Dios. Antes de la venida de Cristo, ya el Padre Celestial había prometido enviar al Espíritu Santo. Escuchemos las siguientes citas tomadas del Antiguo Testamento. Dios, por medio del profeta Ezequiel, dice: los rociaré con agua pura que los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías. Los purificaré, les daré un corazón nuevo y haré que caminen según mis preceptos y normas. Habitarán la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El agua muchas veces se describe en la Biblia como un símbolo del Espíritu Santo, que purifica, que transforma, que da vida. Bien, ese es en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, que es los Evangelios, todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento por medio de los profetas tienen su cumplimiento para nosotros con la venida del Mesías. ¿Quién era el Mesías? ¿Quién es el Mesías? Cristo, que significa ungido, lleno del Espíritu Santo. El Verbo, el Hijo eterno del Padre, se encarnó y se hizo hombre por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Después de su bautismo en el Jordán, Jesús recibió del Padre la unción del Espíritu para cumplir la misión a la que fue enviado. Jesucristo es el ungido, el que habla y actúa siempre bajo el impulso y la dirección del Espíritu Santo. Así, con el poder del Espíritu, Jesús habla con autoridad, arroja a los demonios, sana y realiza milagros. Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bautizar significa sumergir, llenar o cubrir. Jesús, antes de partir al cielo y durante muchas ocasiones de su vida terrena, le estuvo insistiendo a los apóstoles que Él daría la fuerza desde lo alto, para que pudieran vivir plenamente todas sus promesas y ser así verdaderos cristianos, plenos y felices, para que dieran testimonio de su nombre y para que estuvieran seguros de que Él seguiría a su lado. Esa promesa se llama Espíritu Santo. Esta promesa es la que nos hace capaces de amar, de ser libres para escoger, de estar siempre en presencia de Dios, y nos comunica la vida en abundancia. Por medio del Espíritu Santo, Dios nos adopta como verdaderos hijos, y de esta manera la vida de Dios, la vida en abundancia, corre por nosotros. Por esta razón podemos llamar con toda verdad a Dios Papá, Papito. Lo debemos amar como Él nos ama,
ya que el Espíritu Santo es el amor de Dios que ama en nosotros. Sin la presencia viva y operante del Espíritu Santo, en nosotros no hay vida cristiana posible. Por lo tanto, no hay felicidad, ni paz, ni esperanza, ni amor, ni gozo. Ahora bien, la promesa se hace realidad en cada uno de nosotros cuando nos bautizan. Y acá nos podemos preguntar, sin embargo, ¿por qué una gran cantidad de bautizados no viven como verdaderos cristianos? ¿Por qué no experimentan todos los beneficios de ser hijos de Dios? ¿Por qué, hermano? ¿Qué es lo que nos está pasando? Acá vamos a dar un ejemplo que, como les di el ejemplo el otro tema del Tom y Jerry, bueno, acá vamos a usar, ¿se acuerdan cuando estuvimos en la primaria? Y la maestra nos hacía hacer el experimento de la germinación de la semilla. Algunas maestras nos hacían poner en un frasquito, ¿se acuerdan? Tal frasquito, el algodón, papel secante, y entre el papel y la semilla, y el vidrio del frasco, la semilla. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? ¿Qué teníamos que hacer? Regar con agüita todos los días y veíamos cómo la semilla salía primero la raíz, después salía la plantita. ¿Y qué pasaba después? ¿Qué es lo que pasaba? La plantita llegaba hasta una cierta altura y se secaba. Entonces, si nosotros quisiéramos que siga esa plantita creciendo y dar sus frutos, teníamos que plantarla en la tierra. Y ni aún así estaba seguro esa plantita que iba a crecer bien. ¿Por qué? Porque en la tierra tiene su cizaña, tiene su yuyo, entonces también había que cuidarla. Así nos pasa a nosotros en esta vida cristiana. Tenemos que aprender a cuidarnos. ¿Y cómo nos cuidamos? ¿Sí? Esto representa la realidad de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Cuando fuimos bautizados, Dios puso en nuestro corazón la semilla del Espíritu Santo. En algún pasaje de la Biblia nos habla de la semilla de la mostaza. ¿Qué dice Jesús? Si tuvieran la fe de una semilla de mostaza, le diría a aquella montaña que se mueva y la montaña se moverá. Si tuvieran fe así, la semilla de la mostaza, así de chiquitita la fe, ¿sí? Si tuviéramos esa fe. Será necesario que la tierra en donde se ha puesto sea cuidada y abonada correctamente esa semillita. ¿Cuál es la tierra donde está esa semillita? ¿Dónde nos siembra a nosotros el Espíritu Santo? Acá, en el corazón, ¿sí? Tenemos que cuidarla esa tierra. La tierra en donde se ha puesto sea cuidada y abonada correctamente. Es necesario, pues, que nos acerquemos a los sacramentos, nos alimentemos de la palabra de Dios, que se cultive y se cuide por medio de la oración, teniendo siempre cuidado de alejar de ella las tentaciones que son malas para el hombre y que lo aparta de la vida de Dios. Volvemos a las tentaciones. Hablamos de las tentaciones. ¿En qué tema le hemos hablado? En el pecado. ¿Sí? Les recuerdo, ¿sí? Acá estaba el angelito y acá estaba el diablito. Las tentaciones son el diablito. De eso estamos hablando acá. ¿Bien? Los frutos que esta semilla produce en nosotros nos las explica el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Y son precisamente los que nos hacen vivir el amor y la paz de Dios, que nos hace libre, que nos hace descubrir la presencia de Dios en el mundo y nos dan la certeza
de que algún día viviremos eternamente en el cielo con Jesús. Cultiva pues bien tu semilla y experimentarás los frutos del Espíritu Santo en tu vida, que no es otra cosa que la vida en abundancia. ¿Queremos nosotros ir al cielo y estar con Jesús? Les recuerdo también que les dije, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el fin tuyo, hermano? Te recuerdo nuevamente, te lo reitero, para que quede bien clarito. ¿Cuál es el bien tuyo, el bien final de tu vida? ¿Qué es lo que anhelas para el final de tu vida? ¿Querés un buen auto, un buen televisor, una buena moda? ¿Qué es lo que tú buscas al final de tu vida? Lo que le acabo de decir. Vivir eternamente en presencia de Jesús. Ese es el final de la vida. Eso es lo que anhelamos todos, lo que tenemos que anhelar. Y todavía Jesús nos habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué nos dice? Después de la ascensión del Señor, los discípulos permanecieron en Jerusalén con gran gozo, alabando a Dios. ¿Dónde es tu Jerusalén? ¿Dónde es el Jerusalén en la actualidad? Que dice que la Iglesia Católica está en todo el mundo. Entonces, ¿dónde es tu Jerusalén? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde lo vas a buscar a Dios, a Jesús? En las capillas, en las parroquias, en algún retiro espiritual. Esa es la nueva Jerusalén. Todos los que creyeron y obedecieron la palabra del Señor perseveraban unánimes en oración. Estaban también con ellos María, la madre de Jesús, y algunas mujeres. Los que así perseveraron en Jerusalén eran 120. Miren qué importante acá lo que dice. Estaba María, nos recalca, ¿no? Estaba María y algunas mujeres. Porque antes, en la antigüedad, en tiempo de Jesús, a las mujeres no les importaba a los hombres. Y eso tengo que hablar en favor de las mujeres. Porque nos ganaron. A nosotros los hombres nos desplazaron. ¿Por qué? ¿Por qué nos desplazaron? ¿No? O sea, no es que nos desplazaron, sino que nosotros nos desplazamos de la iglesia. Nosotros nos hemos desplazado solos. ¿Por qué? Porque no queremos ser el sexo débil que dicen ahora. Nos han metido en la cabeza que el hombre es el más fuerte, que la mujer es la más débil, sin embargo no. Nos estamos dando cuenta que el sexo fuerte es la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer siempre está ahí en la iglesia. Hemos sido vencidos por las mujeres. Y María, la Legión de María tiene muchas mujeres, y buenas mujeres, y fuertes mujeres, y orantes. ¿Sí? De eso tengo que dar testimonio, porque yo admiro a las mujeres, porque son las más fuertes en la fe, en la oración. Miren qué grande sería la Legión o cualquier ministerio de la parroquia, de la capilla, si se acercaran los hombres a la iglesia, a orar, a estar en las cosas de Dios. Pero bueno, hemos sido vencidos, pero tenemos que tener la esperanza. Tenemos que tener la esperanza de seguir a nuestras mujeres que nos llevan por buen camino. Yo tenía ¿se acuerdan cuando? Acá les leo, disculpen. Esta es la disposición con que hemos de recibir la manifestación del Espíritu Santo, todos unánimes en oración, alabando a Dios, con la certeza de que lo que el Señor dice es la verdad y lo que Él promete lo cumple. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos los creyentes reunidos en un mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que llenó toda la casa donde estaban. Entonces aparecieron lenguas como llamas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu le concedía expresarse.
Los discípulos llenos del Espíritu Santo fueron transformados, ya no tuvieron miedo, y Pedro, que en otras ocasiones lleno de temor, había negado a Jesús, ahora, lleno del Espíritu Santo, habla con valentía a favor de Jesús delante de 3.000 judíos. ¿Se acuerdan de Pedro, no? Ahí me hace acordar este pasaje cuando Pedro lo ve que Jesús están crucificando, y ya anteriormente ya Jesús le había dicho: Pedro, me negarás 3 veces. No, Jesús, yo soy fuerte, yo soy... Sin embargo, ya profetizó Jesús: me vas a negar antes que cante el gallo. Eso lo sabemos, ¿sí? ¿Y cómo lo sana Jesús después? ¿Cómo lo sana Jesús? Se le aparecen en el lago de Galilea, porque ya decían: pucha, ya este Jesús no era el que nosotros queríamos que venza a los romanos, que venga con su ejército de grandes valientes y derrote a los romanos, que nos saquen nuestra tierra, que quería un rey. Esa es la imagen del rey de la humanidad. No entendieron hasta ese momento Pedro. Por eso es que tiene miedo y lo niega. Entonces, cuando estaban pescando, Pedro lo ve a Jesús ahí y lo aparta. Jesús lo aparta de los 10, pues ya, acuérdense que Judas ya había muerto, ya se había ahorcado. Eran 11 nada más. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Pedro, ¿qué le dice? Pedro, ¿me quieres? Sí, Jesús, yo te quiero. Pedro, ¿me quieres? Sí, Jesús, yo te quiero. Y ya al último, Jesús le pregunta 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque le hace recordar que él lo negó 3 veces. Y ahí es cuando Pedro se sana. Bueno, así, hermanos, así es cuando nos sana Jesús. Bien despacito, bien dócil, con palabras bonitas. Nunca nos va a regañar. Nunca nos va a regañar. Siempre nos va a perdonar. Siempre va a encontrar el momento justo, la palabra justa. Así que hay que perseverar, hermano, así como Pedro. Y después lo nombró el primer papa. Miren qué fuerza del Espíritu Santo que él tuvo después. Esa fuerza que él tuvo, ¿sí? Ya después ya hablaba con autoridad, así como Jesús. Bien. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, señala cuáles son las condiciones para tener la nueva vida de Dios. ¿Qué condiciones nos va a poner Pedro? Son 3 condiciones. Facilito, 3 condiciones. Primero, conversión, o sea, cambiar de actitud volviéndose a Dios, entregándose totalmente a Él. Esa es la conversión. Uno tiene esa voluntad o esa intención de convertirse permanentemente, pero bueno, el mundo nos aplasta, nosotros nos sentimos aplastados con todas las noticias, con todo lo que pasa en el mundo, la corrupción. Pensamos, si él lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Si nadie se da cuenta, ¿sí? Cada uno cae en eso, pero bueno, hay que ser perseverante, pero hay que, como dice acá Pedro, una conversión plena, entregado totalmente a Él. En algún momento vamos a flojear, vamos a caer, pero tenemos que acercarnos a la oración, tenemos que confesarnos, que es lo que hablamos hace rato, acercarnos a los sacramentos. Bien, la segunda condición que nos dice Pedro, que ya lo tenemos, dice bautizarse en el nombre de Jesús, o sea, creer en Él, reconociéndolo como único Señor y Salvador. Nosotros ya estamos bautizados, pero debemos hacer realidad lo que significa el bautismo. ¿Bien? Permanentemente tenemos que estar pensando en eso. Ya somos bautizados, pero ¿sabemos realmente qué es el bautismo? ¿Qué es lo que nos dio el Señor? ¿Qué nos regaló? Tercera condición, recibir el Espíritu Santo, sin ponerle obstáculos ni condiciones.
recibirlo por fe y dejar que Él actúe y se manifieste. Permitirle que nos guíe y nos dirija en la nueva vida de hijos de Dios. ¿Sí? Eso es, entregarnos al Espíritu Santo. Vamos a dar un ejemplo, que lo escuchamos acá en los testimonios que vemos por ahí con mi señora, vemos en la tele, en YouTube, vemos. Habían mujeres que habían recibido el Espíritu Santo, llegan a la capilla todas eufóricas y hoy estamos llenas del Espíritu Santo. Entonces llegan al curita, al párroco y le dice: Padre, ¿quiere que oremos para que baje el Espíritu Santo para usted? Entonces el padre, muy enojado, así, soberbio, era un orgulloso, dice: esperen un ratito. ¿Cómo? Esperen. ¿Que no saben que yo ya recibí el Espíritu Santo en el bautismo? Incluso más, cuando me he ordenado también recibí el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le dicen las mujeres? Bueno, padrecito, está bien, pero ¿quieren que oremos para que se le note? ¿Entienden? ¿Sí? Que se te note, hermano, que estás con el Espíritu Santo. Que se te note en todo momento. En todo momento. Algo semejante sucedió en este otro relato. Pablo llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes y les preguntó: ¿ya recibieron ustedes el Espíritu Santo? Y le contestaron: ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿qué bautismo recibieron ustedes? Ellos contestaron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: sí, Juan bautizaba a los que cambiaban de actitud, pero les decía que debían creer en él que vendría después de él. Pero les decía que debían creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús, el Cristo. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo impuso sobre ellos las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran como 12 hombres. En estos relatos vemos cómo el Espíritu Santo se manifiesta en forma externa y sensible. ¿Qué es lo que vemos? Que primero da poder y sabiduría para hablar a favor de Jesús. Segundo, inspira para profetizar, para hablar de parte de Dios. Y tercero, concede el don de lenguas, que es ante todo un don de alabanza e intercesión. Es por la acción del Espíritu Santo cómo se forma la comunidad cristiana, con todos los que se han convertido y han creído en Jesús. Bien, hermanos, espero que lo hayan entendido, y ahora le vamos a dejar 3 preguntitas para que así mediten durante la semana, para que ustedes puedan en familia o solitos puedan meditar sobre este tema. Igual después lo pasamos por escrito, para recordarlo más todavía. La primera pregunta: ¿has experimentado la acción del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo? Segunda pregunta: ¿qué te gustaría que hiciera el Espíritu Santo en tu vida? Y tercera pregunta: ¿en qué forma has buscado al Señor anteriormente? Oración, sacramentos, lectura bíblica, hablando con otros cristianos, leyendo buenos libros. Bien, esas son las 3 preguntas que, si pueden, las mediten, hermanos.
Bien. Nos gustaría que nos dijeran si es que están teniendo algunas dudas. Estamos para sacarles las dudas. Mandan un mensajito, los llamamos, les indicamos. Lo que ustedes nos pidan, a disposición de ustedes, hermanos. ¿Sí? Nos vemos entonces y nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego, hermanos. ¿Cuántas?